Atención, este video revela cómo Yemen acaba de cambiar toda la guerra en Oriente Medio, y lo que esto significa para el mundo te sorprenderá. Si quieres entender la verdad que nadie más se atreve a explicar, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta tu opinión porque lo que verás aquí puede cambiar tu perspectiva para siempre. Hoy quiero analizar un desarrollo que, en mi opinión, cambia por completo la dinámica de esta guerra. Y cuando digo todo, lo digo en serio, porque hasta ahora gran parte del público ha operado bajo una suposición muy concreta: que Irán está combatiendo esta guerra solo, aislado, rodeado y superado, sorprendido por la rapidez y la magnitud de los acontecimientos. Esa suposición ya está completamente desfasada. Irán ya no está solo. Yemen ha entrado en esta guerra y no de manera simbólica o política, ni con declaraciones de apoyo, sino militarmente. El movimiento Houthi, que controla las zonas estratégicas más críticas de Yemen, ha lanzado uno de los ataques más significativos de su historia, y esto transforma radicalmente la geometría del conflicto. Permítanme explicar por qué esto importa. Yemen se encuentra sobre uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, el estrecho de Bab el-Mandeb. Ese estrecho entre la península arábiga y el Cuerno de África es una vía crítica por la que transita gran parte del comercio global. Petroleros, barcos de contenedores con mercancías manufacturadas, buques de carga transportando alimentos y materias primas. Y ahora los Houthi están demostrando algo muy claro: pueden amenazar con interrumpir ese flujo. No necesariamente cerrarlo para siempre, pero sí lo suficiente para que las tasas de seguro se disparen, que las rutas de envío se desvíen y que las cadenas de suministro globales comiencen a tensarse. Si eso sucede y al mismo tiempo el estrecho de Hormuz está bajo amenaza por Irán, la guerra cambia de forma inmediata, no gradual. Este es el momento en que la estructura del conflicto se transforma. Una vez que comprendemos lo que significa la entrada de Yemen, no de manera emocional, sino estructural, empezamos a ver un patrón mucho más peligroso. Esto ya no es un conflicto regional. Estamos ante un sistema de presión multifrontal que podría redefinir por completo el resultado de esta guerra. Para entenderlo mejor, pongamos algo de contexto sobre Yemen. Para la mayoría en Occidente y especialmente en Estados Unidos, Yemen es un país pequeño, pobre y devastado por años de guerra. ¿Qué podría hacer contra la fuerza militar más poderosa del planeta? Esta subestimación ha sido constante y ha llevado a errores estratégicos históricos. Durante 7 años, Arabia Saudita libró una guerra genocida contra Yemen, con el respaldo total de Occidente. Estados Unidos patrullaba el Mar Rojo, proporcionaba inteligencia, asistencia de ataque y reabastecimiento aéreo a los aviones saudíes. Se establecieron bloqueos de alimentos y medicinas, incluso con informes de personal estadounidense arrojando medicinas al mar. Pese a todo esto, Yemen no cayó. Yemen no se rindió. La verdadera presión que forzó un alto el fuego no fue la capitulación yemení, sino la precisión con que atacaron instalaciones petroleras y de gas saudíes, haciendo imposible que Arabia Saudita continuara. Un país pequeño, bloqueado y hambriento, derrotó a Arabia Saudita y obligó a Estados Unidos a declarar la victoria y retirarse. Ese es el Yemen que acaba de entrar en este conflicto. Y lo que debemos entender es que Yemen ha pasado estos años desarrollando capacidades militares de manera constante. Tal como Irán se preparó durante 25 años para este conflicto y Hezbollah se reconstruyó tras cada ataque israelí, Occidente subestima de manera sistemática a estas fuerzas y se sorprende cuando superan cualquier expectativa. Lo vimos con Hezbollah, lo vimos con Irán, ahora lo veremos con Yemen. Ahora pensemos en lo que Yemen puede hacer estratégicamente. Controla el acceso al Mar Rojo, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde pasa aproximadamente entre el 12 y el 15% del comercio global. Si Yemen cierra efectivamente el Mar Rojo,
algo que ya ha demostrado poder lograr mediante misiles antibuque, minas navales, drones y embarcaciones rápidas de ataque, no solo se vería amenazado el estrecho de Hormuz por Irán. Tendríamos dos puntos críticos de comercio global bajo amenaza simultáneamente. Dos frentes, dos cuellos de botella, una trampa estratégica. Pero no se trata solo de rutas comerciales. Yemen ya ha atacado instalaciones petroleras saudíes de manera precisa y efectiva, burlando defensas aéreas estadounidenses y saudíes. Si repitieran esos ataques, las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita podrían detenerse. Combinen esto con el control potencial de Irán sobre el estrecho de Hormuz y el suministro global de petróleo quedaría comprometido desde múltiples frentes. Analistas financieros serios ya hablan de un petróleo a $150 por barril si esta situación continúa. Algunos incluso mencionan $200. El impacto económico global sería enorme. Y hay otro aspecto que casi nadie analiza: la amenaza terrestre. Yemen comparte una larga y porosa frontera con Arabia Saudita. La guerra de 7 años ya demostró que, a pesar de su riqueza y superioridad aérea, Arabia Saudita no pudo derrotar a un país bloqueado y hambriento. Su ejército fue humillado repetidamente. Sus ciudades fueron atacadas y su economía dañada. Ahora, con la resistencia iraquí amenazando desde el norte, Irán desde el este y Yemen desde el sur, toda la península arábiga está en juego. Pensemos estratégicamente: si Estados Unidos combate a Irán en el Golfo Pérsico, Yemen amenaza el Mar Rojo y la resistencia iraquí ataca bases estadounidenses casi a diario. ¿Cómo puede incluso el ejército más poderoso del mundo manejar múltiples frentes a la vez? Cada misil interceptado en un frente es uno menos disponible en otro. Cada interceptor utilizado en el Mar Rojo es uno que no puede proteger el Golfo Pérsico. El coste económico de esta guerra se multiplica rápidamente. Interceptores que cuestan entre 3 y 10 millones de dólares cada uno se enfrentan a drones o misiles de $50,000. Yemen añade ahora otra capa de presión sobre los recursos estadounidenses y sus reservas de interceptores. En cuanto a la capacidad aérea, Estados Unidos ha perdido sistemas de radar terrestres cruciales y depende más de aviones de vigilancia como el AWACS, esenciales para coordinar operaciones aéreas y rastrear amenazas. Algunos de estos aviones han sido destruidos o dañados en bases estadounidenses en Arabia Saudita, reduciendo de manera significativa la capacidad operacional. Los aviones cisterna KC CO-35, que permiten reabastecimiento en vuelo, también han sido dañados, limitando la sostenibilidad de campañas aéreas a distancia. Estos no son simples contratiempos tácticos, son pérdidas estratégicas que no pueden reemplazarse rápidamente. El complejo militar industrial estadounidense produce sistemas extremadamente costosos de forma lenta y planificada. Un F-35, por ejemplo, tardó 26 años en desarrollarse. Un portaaviones como el Gerald Ford costó $13,000 millones y requirió años de construcción. Mientras tanto, Irán y Yemen producen drones y armas de bajo coste de manera descentralizada. La matemática estratégica es devastadora para Estados Unidos con el tiempo. Ahora abordemos directamente la cuestión de las tropas terrestres, un tema que se debate seriamente en círculos estratégicos. Sabemos que miles de marines estadounidenses se dirigen a la región. El secretario de Defensa no ha descartado una invasión terrestre y los Emiratos Árabes Unidos han hablado de reclamar 3 islas iraníes en el estrecho de Hormuz, que Irán ha controlado desde 1971. Entonces, Estados Unidos planea una operación terrestre y si lo hace, ¿qué implicaría realmente? Las fuerzas terrestres estadounidenses podrían, en principio, tomar esas islas o ciertas zonas costeras gracias a su abrumadora potencia de fuego. Pero la pregunta crítica, y la que parece no estar formulando nadie seriamente en estrategia estadounidense, es: ¿qué ocurre después?
Irán ha preparado una defensa para una invasión terrestre durante 25 años, no meses ni pocos años, sino décadas. Tiene bases militares subterráneas en montañas que aún no han sido localizadas por Estados Unidos. Los ataques de misiles y drones que hemos visto hasta ahora provienen de bases costeras específicas. Existen otras bases más profundas en el corazón del país, listas para activarse si las fuerzas estadounidenses penetran el territorio iraní. Irán cuenta con sistemas de defensa de corto alcance, misiles, armas antitanque y otras capacidades específicamente diseñadas para este escenario. No es improvisación, es planificación de una generación. Además, la geografía es un factor formidable. Irán es 4 veces el tamaño de Irak, montañoso y difícil de atravesar. Los montes Zagros al oeste forman una barrera natural y los montes Alborz al norte protegen Teherán. Comparado con la invasión estadounidense en Irak, que necesitó cientos de miles de tropas, armamento pesado y cooperación regional para un territorio plano y relativamente debilitado, Irán representa un desafío incomparable. Aquí surge la dimensión más peligrosa del escenario terrestre. Si Estados Unidos invade Irán, ¿qué impide que Irán y la resistencia iraquí movilicen fuerzas hacia Kuwait y Arabia Saudita simultáneamente? ¿Qué impide que Yemen entre desde el sur? Si esto ocurre, las fuerzas estadounidenses podrían quedar flanqueadas, las bases amenazadas y los países anfitriones de estas bases sumidos en el caos. Este es el trampa dentro de la trampa. Cualquier escalada estadounidense genera automáticamente condiciones para una contraescalada que pone en riesgo toda la posición estadounidense en Oriente Medio, no solo en Irán, sino en toda la región. Ahora hablemos de la resiliencia, un aspecto sistemáticamente malinterpretado por analistas occidentales. La narrativa estadounidense se centra en la presión sobre Irán, eliminar líderes, bombardear objetivos económicos y generar dificultades a la población civil. Se asume que la presión eventualmente llevará al colapso, pero lo que vemos en las calles de Teherán contradice esa narrativa. A pesar de bombardeos nocturnos, la respuesta de la población es salir a las calles en millones, ondeando banderas, cantando, demostrando no miedo sino desafío, mujeres caminando solas a la 1 de la mañana, multitudes en distintos barrios, música revolucionaria después de la noche de bombardeos. Esto no es una población al borde del colapso. Es un pueblo que comprende existencialmente que esta es una guerra por su supervivencia. Incluso cuando Irán estuvo temporalmente sin líder supremo durante una semana al inicio del conflicto, el país no se sumió en el caos. Las Fuerzas Armadas siguieron operando, el gobierno funcionó, la población salió a las calles. Una civilización de 3000 años no colapsa por la pérdida de un líder, se adapta, absorbe el golpe y contraataca. La historia persa está llena de ejemplos. Alejandro conquistó, pero fue absorbido por la civilización persa. Roma luchó durante 300 años sin vencer. Los mongoles conquistaron y se convirtieron en persas. Yemen ha demostrado la misma resiliencia. 7 años de guerra genocida, bloqueos de alimentos y medicinas, y aún así emergió más fuerte. Cada bomba que cae sobre civiles en Irán o Yemen no debilita la resistencia, la fortalece, la unifica y le otorga autoridad moral ante el mundo. Y el mundo observa, incluso muchos en Estados Unidos apoyan indirectamente a Irán y Yemen. Esto es inédito en conflictos militares estadounidenses. Vietnam, Irak, Afganistán nunca presenciaron tal narrativa global. Y esto nos dice todo sobre quién está ganando la dimensión narrativa de esta guerra. Ahora conectemos todo esto con el desenlace económico, porque aquí es donde creo que se decidirá la guerra. Irán y Yemen comprenden con claridad que el tiempo no está del lado de Estados Unidos. Cada minuto que esta guerra continúa, la escasez de energía,
petroquímicos y fertilizantes crece, no de manera lineal, se complica, se amplifica. Además, existe un retraso en la cadena de suministro global. Los barcos tardan semanas en llegar a sus destinos y los productos tardan más en alcanzar los mercados. Esto significa que el dolor económico completo que se está gestando aún no se ha sentido, pero se acercará rápidamente. Piensen en lo que un petróleo a $200 por barril significa para los estadounidenses promedio. Piensen en lo que la escasez de fertilizantes implica para los precios de los alimentos a nivel mundial. Piensen en lo que la falta de gas natural licuado hará para Europa de cara al invierno. Todo esto afecta directamente la posición política de cualquier presidente estadounidense, un líder que ha apostado todo al rendimiento económico cuya puntuación política depende del mercado y de la confianza del consumidor, verá cómo ese marcador se desploma por una guerra impopular y con ello colapsa la voluntad política para sostenerla. Esta es la estrategia de Irán y Yemen. No buscan derrotar a Estados Unidos militarmente en una sola batalla decisiva. Saben que eso es imposible. Buscan hacer que el coste de continuar la guerra sea económicamente insostenible y políticamente inviable. Siguen una estrategia clásica: desgastar al imperio, hacer que quedarse sea más caro que retirarse y esperar a que el imperio tome la decisión racional. Cuando finalmente llegue un acuerdo, las demandas iraníes serán firmes. Las bases militares estadounidenses en el Golfo no pueden seguir siendo plataformas para atacar Irán. Sus aliados, Yemen, Líbano, Palestina, Irak, deben estar incluidos en cualquier acuerdo. Y las sanciones económicas que han asfixiado a Irán durante décadas deben terminar de manera permanente. No son demandas irracionales. Son condiciones mínimas de estabilidad para una civilización que ha sobrevivido a un asalto existencial. Ahora pongamos todo en perspectiva. La entrada de Yemen no es solo una escalada militar, es el cierre de la trampa estratégica. Antes, Estados Unidos enfrentaba un enemigo decidido, controlando un punto crítico. Ahora enfrenta un eje que va de Irán a Irak, Líbano y Yemen, que controla o amenaza simultáneamente los dos cuellos de botella más importantes del comercio y la energía global. Ese eje tiene dominio de escalada en todos los niveles. Tiene la voluntad, la unidad y la determinación que Estados Unidos carece en este conflicto. Ha estado preparándose para este escenario durante años, incluso décadas. Estados Unidos entró en esta guerra confiado, asumiendo que su poder militar y económico forzaría una rendición rápida. No planeó que Irán resistiera, que Yemen entrara, que la economía sufriera por dos puntos críticos bloqueados, ni que la opinión pública estadounidense se volviera mayoritariamente contra la guerra. Cada día que esta guerra continúa, la trampa se ajusta. Cada misil lanzado, cada interceptor usado, cada dron que atraviesa la defensa, cuesta más a Estados Unidos que a sus adversarios. Cada barril de petróleo que no fluye por Hormuz o el Mar Rojo aumenta la presión económica global, que eventualmente obligará a un reajuste político dentro de Estados Unidos. La pregunta no es si Estados Unidos tendrá que encontrar una salida. La pregunta es cuánto tiempo tardará y cuánto costará antes de que esa salida ocurra. Y cuando llegue no se parecerá a una victoria. Será el momento en que el imperio estadounidense, sobreextendido y confiado, cometió su último error crítico en Oriente Medio. Será el momento en que la trampa multifrontal se cerró. Será el momento en que Yemen entró en la guerra y cambió todo. Esto no es una profecía, es un análisis estructural. Es teoría de juegos aplicada a patrones históricos que hemos estudiado. Piensen en este marco cuidadosamente, cuestiónenlo, contrástenlo con lo que ven en las noticias.
Lo más importante es nunca aceptar un análisis sin reflexionar críticamente sobre la evidencia. Si este marco es correcto, estamos ante un punto de inflexión histórico, no solo para Oriente Medio, sino para todo el orden mundial. La historia no miente y en este momento las piezas están cayendo de manera que podrían reescribir la geopolítica global.